La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre nos encontramos con nuestros jóvenes para conocer un poco sus actividades. Tenemos nuestros invitados y ellos nos traen así cosas hermosas que ellos realizan. Nosotros antes decíamos los jóvenes son el futuro, ¿verdad?, del país, de la sociedad. Pero hoy en día nuestros jóvenes ya están bien metidos también en nuestras actividades, en las actividades de nuestra sociedad. De acuerdo al nivel, ¿verdad?, que ellos tienen, pero es tan interesante y así ellos ya se preparan también para ir tomando la posta. Bueno, aquí le tenemos a este hermoso grupo de estas niñas que vienen a visitarnos. Entonces cada uno se va a presentar, va a decir su nombre. Bienvenida entonces. Gracias. A este programa. Bueno, vamos a comenzar. Decime un poco tu nombre, presentate un poco, dónde estás, cuántos hermanos son, dónde estás estudiando. Vamos a conocerte. Bueno, yo me llamo Gabriela González, soy del 8º grado del Centro Educativo María Auxiliadora. Ahora mismo estoy como secretaria de pastoral en el Consejo de Presidentes del Centro Educativo María Auxiliar. ¿Tienen un centro ahí de estudiantes, sería? Sí. ¿Cómo es? Ya. Es algo parecido. Es algo parecido. ¿Sí? Bueno, presentate pues ya, así entonces porque ya te presentaste luego ya y entonces, bueno, ¿tu nombre cómo es? Bueno, yo soy Kiara Bernal, soy estudiante del 3er curso, Ciencias Sociales del Centro Educativo María Auxiliadora. Y lo que vendría a ser el Consejo de Presidentes es casi como un centro de estudiantes, pero no fue electo de una forma... En un periodo... Fue electo en un periodo extraordinario. Extraordinario, exacto. Ah, ya. Bueno, después vamos a explicar un poco eso. Ahora le vamos a conocer un poco a ustedes. ¿Y ustedes cuántos son, Cintia? A ver un poco, vamos a conocer un poco primero tu familia, en tu casa. Vos tercer año ya estás, sí, a la cuenta. Estás terminando ya y me tenés que decir también cómo te fue todo el estudio, qué ya estás pensando para el futuro, porque vos ya te estás casi despidiendo. Mira que ahora ya estamos más de la mitad de año ya, ¿entendiste? Y entonces ya Ceausescu el colegio, ¿eh? ¿Cuántos son ustedes, Kiara? Bueno, estamos... No sé cuántos somos. No, en tu casa. En mi casa o somos tu familia. ¿Cómo no haces? 8. No sé. Somos 8. 8. No, pero ustedes hermanos, Y como familia. hermanos somos... Aileen y yo, mi hermana. Somos Ya. 2. 2, ya. Y ella tiene 14. Pero en tu casa entonces viven más personas. Por eso me dijiste que son 8. Sí. Ya. ¿Quiénes están, por ejemplo, en tu casa? Está mi mamá, mi papá, mis 3 tías, que son hermanas de mi mamá, y un primo mío. Ah, ya. Entonces ahí, una familia bien numerosa. Sí. ¿Y ustedes? ¿Cómo En mi son, casa Cintia? somos 2 nenas. Dos Yo y nenas. ¿Y vos qué sos? ¿La mayor, la menor? La menor. La menor. Está mi hermana Guadalupe, que es la mayor. Ah, Guadalupe, ya. ¿Y ella en qué curso está? Ellas están siguiendo 3º BTC, Bachiller Técnico Contable en el colegio. ¿También? Sí. O sea que es tu compañera también, Cintia, ¿no? Kiara. Kiara. De promoción, sí. De promoción, pero está en otro... Ella está en el técnico contable y yo estoy en ciencias sociales. Ah, ciencias sociales me dijiste entonces. Ya. Qué bien, qué interesante. Bueno, ¿y cómo fue para irte ahí al Colegio María Auxiliadora? ¿De hace mucho ya o hace poco que estás? Realmente de jardín. ¿Qué jardín? Hace mucho. ¿Qué, tus padres o que ya eran exalumnos de No. los salesianos? Mi mamá me dijo que siempre le gustó ese colegio. A ella y a mi bisabuela. ¿En serio? Y ella le dijo que cuando tenga hijas o hijos, le iba a meter ahí. Entonces, desde ahí... Pero ¿quién? ¿Tu abuela o tu abuelo fueron exalumnos salesianos? Tampoco. No, ninguno. Ya. Yo y mi hermana nomás. Ah, ustedes dos. Sí. O sea, por primera vez. ¿Y de dónde vos venís, Cintia? ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde vivís? Yo me llamo Gabriela. Ah, Gabriela. Yo siempre te decía Cintia. Mi casa está en Loma Patá. Ah, en Loma Pena. Sí. Y de ahí entonces. ¿Y tus padres de dónde son también? Mi mamá es del Mapatá y mi papá es de Ñembe. Ah, de Ñembe, ya. Entonces ustedes ahí por primera vez ingresaron al Colegio María Auxiliadora. Pero de preescolar, ¿no, doña? Sí. Ya. ¿Y vos, Kiara? Yo también estoy desde jardín ahí en ese colegio.
Y no sé, tipo, me quisieron meter en ese colegio porque... Pero tampoco no, es que tus padres y eso eran ya... ¿Exalumnos ¿Sí? de ahí? No, pero conocían ya el colegio y les gustaba y me quisieron Ah, meter. ya, conocían también ya, entonces por ahí viene la cuestión. Qué bien. Bueno, y entonces ustedes me traen aquí esta linda novedad de que ustedes forman parte y visto luego ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que dice ahí el tuyo? El mío dice Secretaría Gabriela. de Pastoral. Pastoral. Sí. O sea que es una actividad que ustedes tienen dentro del colegio, Sí. organización. Sí. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, esa parte de la pastoral que vos estás llevando ahí? Y mayormente yo trabajo en partes como la serenata mariana, que se hace todos los años el 24. Ya, Y también trabajo un poquito en lo que es la novena, en el mes de Amadía. ya. Le ayudo a los profes que están llevando porque hay profes también Sí, encargados de la parte de pastoral Ya. y le ayudo un poquito en O ello. sea que hay parte de los profesores, Y de los parte de directivos y parte de los alumnos. Sí. Y vos estás en ese equipo entonces. O sea que vos sos la encargada general, vamos a decir, de este centro. O sea, de parte de los alumnos. O hay otro grupo que está en pastoral contigo. No, yo nomás. Vos no, por eso. Entonces así medio pensaste, vos ni vos parece que no sabías si era la encargada de las alumnas ahí. Es que me perdí porque está la presi, está la vice. Tipo, somos más chicos en el consejo. Ya. O sea, y claro, vos qué dice ahí en tu remera. Soy tesorera. Tesorera, vas a ser mi amiga entonces, ¿verdad? La tesorera. ¿Y tienen plata? ¿Cómo ustedes hacen para juntar ahí platita? ¿Para qué juntan plata? A ver un poco. Nosotros estamos ahora juntando para hacer nuestro playback y nuestro intercolegial. Que nuestro playback es un concurso de danza entre promociones. Es sobre un tema, en este caso este año es el tema Broadway. Y varios musicales, tipo cada promoción presenta un musical adaptado a baile. Entiendo. Y el intercolegial, bueno, es el intercolegial del Centro Educativo María Auxiliadora. Tenemos muchísimas modalidades de deportes. Ya. ¿Y ¿Y dónde hacen? Ahí mismo, en el colegio. Ahí En el colegio. Ya. Tienen luego un hermoso Sí. tinglado ahí al fondo, ¿verdad? Sí, tenemos Ya. el tinglado y también hay otra cancha. ¿Y cómo hacen eso ustedes para que los colegios participen? ¿Ustedes invitan exclusivamente a algunos colegios o ya luego algunos colegios ya saben luego y entonces ellos mismos vienen y participan? ¿Cómo hacen? Y normalmente tipo invitamos a algunos colegios y tipo se manda la invitación a bastantes colegios y Ya. el colegio hace... O sea, cada uno de los colegios tiene que aceptar. Sí. Y dice, porque suelo ver porque en algunos colegios no van todos, ¿verdad? Veo en otros colegios que de repente apareció un colegio de aquí, de allá, etcétera, pero en otros intercolegiales no participan, ¿verdad? Y por eso nomás quería saber, ¿o ustedes no le envían la invitación o es que ellos no aceptan nomás esa invitación entonces, ¿verdad? Hay veces en que se envía y el colegio no acepta. Y hay veces que no se envía y no quieren pueden venir. No pueden aceptar. No, y claro, eso también sucede, ¿verdad? O sea, ay, no recibimos la invitación del colegio María Auxiliadora y nosotros queríamos participar, ¿verdad? Pero hay veces que se envía y no aceptan por sus razones. No, y claro, algunas veces o porque están en actividades, están en exámenes, Sí, o vaya a saber. claro. Cada uno tiene, o si no, que se van a pasar todo el año también jugando, ¿verdad? Porque hay tantos intercolegiales y tantos colegios, Sí. entonces se tiene que hacer una selección también en ese Sí. sentido. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces estamos ahora, ya me acuerdo, Gabriela, ¿verdad? Sí. Gabar-el, tu nombre, y aquí estamos con Kiara, claramente entonces, aquí ya todo aclarado. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos entonces con estas dos niñas que vienen del colegio María María Auxiliadora. Auxiliadora. Bueno, el carisma salesiano
la madre Masabello, ¿verdad? Entonces, interesante. Nadie en tu familia, pero vos sos entonces la primera con tu hermana, ¿verdad? Sí. Que están haciendo este camino de formación salesiana. Y vos, Kiara, la misma cosa también, ¿verdad? Ustedes son los primeros entonces, vos y tu hermana. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? No sabes luego si tu tía eso ya estuvieron, tu tío eso, tu papá eso. Bueno, entonces, ahora lo que quiero saber, ustedes me dijeron que tienen un consejo, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste eso, Gabriela? ¿Cómo es la cuestión del consejo que tienen ahí ustedes como estudiantes del colegio? Bueno, en el colegio todos los años se hace un centro de estudiantes. Ya, Hubo algunos problemas, vamos a llamarle técnicos, allá. donde no pudo salir un centro este año. Entonces lo que se realizó fue, nosotros tenemos un consejo de presidentes, donde estamos todos los presidentes de todos los cursos, desde séptimo hasta tercero. Y de ahí hicimos unas elecciones, otra vez, y de ahí sacamos nuestro consejo. Ah, ya. O sea que no es así lo que normalmente suele tener el colegio. Sí. Llamémosle así. Ya. Exactamente. Y vos era entonces, Kiara era encargada del tercer, de tu curso, Sí, de la parte de ciencias. sí. Porque cada grupo tiene Sí, lo suyo, ¿verdad? Son varios bachilleres y mi bachiller ¿Qué bachilleres tienen ahí en el Colegio María Auxiliadora? Vos estás en ciencias sociales, Ciencias sociales, ciencias básicas y bachiller técnico en contabilidad. contabilidad. O sea que 3 tienen ahí. 3. 3. ¿Cómo le dicen? 3 carreras o 3 áreas. ¿Cómo le Tres. llaman eso? Énfasis. 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 Le dan énfasis. O sea que son bastantes alumnos entonces. Sí, somos. Vos, por ejemplo, en tu bastantes. grupo, ¿cuántos son más o menos? 27 por ahí. 27. Mira un poco, son muchísimos. Y sí, los colegios salesianos normalmente son muy buscados. Y vos en tu curso, vos también entonces eras la presi de tu curso, del octavo. Sí. En el colegio hay 3 octavos, Tres octavos. sí, que nos dividimos en Sí. A, B y C. Ya. Yo soy la presidenta del A. Pero en octavo es todavía primario, ¿verdad? Entonces no tiene todavía énfasis, o ya tiene también. No, todavía. No, o sea que toditos son el mismo, solamente que tienen diferentes grupos. Sí. ¿Y vos en qué grupo estás? Yo estoy en el A. Ah, Sí. ¿y cómo era tu apellido? González. González. Y todos los González están ahí. Un poco. Un poco, ¿verdad? Algunos, es muy difícil encontrar ese apellido, ¿verdad? No tanto. Está bien. Bueno, ¿y de los otros también fueron? ¿O ustedes, por ejemplo, del octavo, los 3 grupos se juntan y buscan uno solo o hay 3 encargados? 3 presidentes hay en cada octavo. Ya. Y todos ellos también participaron del consejo. Sí. Ya. Fueron parte de las elecciones. De las elecciones, ya. Y al final, ¿cuánto eligieron, Kiara? Somos 3. O sea, en el consejo. Creo que somos 3. O sea, toditos los que son presidentes formaron ese consejo, ¿o no? No. 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 O sea, desde el séptimo hasta el tercero tienen un presidente cada curso. Sí. Y todos los presidentes se juntaron Sí, se juntaron. a votar entre ellos para poder sacar un consejo. Hay Ya. algunos que no están formando parte del consejo, Del como consejo, tal, claro. pero sí ayudan en el, o sea, Claro, ayudan por eso, externamente. justamente por eso quería saber, pero siguen siendo presidentes Sí, sí. de su aula, de su grupo. Sí. Bueno, eso es lo que quería saber. Bueno, ¿y vos te acordás de todos los cargos que ustedes tienen ahí en el consejo? Ya sé, ya que vos sos de pastoral y vos sos tesorera, vos sos la amiga de todas, ¿verdad? La tesorera, todos te buscan, ¿verdad? Para hacer sus actividades. Bueno, pero ¿hay una presidenta? Sí. ¿Después qué hay? ¿Vice? vice. ¿Vice? ¿Después? Un protesorero, Protesorero. un tesorero, Sí, secretario general sí. y después ya viene Secretaría de la... actas. Secretaría de actas. Ya, ahorita sería, sí. Y después ya están las secretarías. Está horticultura, pastoral. Ah, tienen otra vez así Sí, por áreas. Por áreas, excelente. Ya. Horticultura, pastoral, sociopolítica, Convivencia, convivencia, deportes. y varios más. Y eso ustedes nomás ya entonces formaron ese grupo al final, Sí, ¿verdad? Al no hacerse ¿cómo centro. es que le llama? El centro de estudiantes, sí. Yo recuerdo que el centro de estudiantes, a ver un poco si mal no recuerdo, 1994 por ahí, o tal vez un poquitito antes. ¿Ustedes en qué año nacieron? 2009. En 1999. 2012. 2012. Ah, vos 2009. 2009. Ah, 2009, bueno, yo te estoy hablando. Cuando comenzó era el padre Miguel Ángel Cardoso. Cuando eso él vino recién de Roma. Y eso del centro de estudiantes era justamente
para practicar un poco la parte democrática, eso era, porque nosotros pues salimos recién de la dictadura en aquel tiempo, ¿verdad? Y no era fácil, entonces entre los muchachos mismos que se hagan y que practiquen eso. Fue muy interesante, muy lindo, que hasta ahora veo que siguen, pero ustedes ya tuvieron problemas entonces, ya no pudieron formar. Bueno, ¿y esa actividad que van a hacer, Kiara, ahora? Bueno, nosotros estamos organizando el Playback, que es un concurso de baile, que es que todas las promociones presentan un número en base a un tema. ¿Qué quiere decir todas las promociones? O sea, por ejemplo, está la promoción 026, que son todos los que se egresan Sí, en el 2026. ese que sería este año. Este año. Sí. La promoción 027, todos los que se egresan el año que viene. Ah, ya. O sea, los que serán promociones en el futuro también. Exactamente. ¿Y quiénes van a participar? ¿De qué grado hasta qué curso? Desde séptimo hasta tercero de la media. O sea que aquí es exclusivamente entonces... Del colegio. De la parte colegio. Sí. Colegio es desde séptimo grado. Sí. Séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, tercero. tercero. Ah, ya. Sí. Ya, bueno, yo más o menos me tengo que ubicar un poco otra vez porque hace mucho que no estoy más con el colegio, ¿entendiste? Y yo todavía tengo esa mentalidad, primer curso, segundo curso, ¿entendiste? Que era nuestro estilo de antes. Bueno, entonces, ¿todos pueden participar en ese playback? Sí, es por promoción. O sea, séptimo A, B y C se juntan para hacer un baile. Un solo baile. Sí, uno que es sería su promoción. Los octavos también, A, B, C se juntan y así, cada curso. Pero ¿esta es una actividad nueva entonces o ya existía en el colegio? Hace unos cuantos ¿En años serio? ya estaba, sí. Ah, ya tenían. Después no se pudo más hacer por pandemia y ahora estamos volviendo. Ah, ya, entonces hace mucho. Yo lo que conocía de María Auxiliadora era el famoso festival que se hacía, Cancionísima, creo que se llama. Cancionísima. Siguen haciendo Cancionísima. Siguen haciendo. Sí. Ya, y eso solía ser en mayo. Sí, Sí, No sé, en el mes de por mayo. María Auxiliadora. Sí, era. sigue siendo así. Yo recuerdo una de las canciones famosas, ¿verdad? Que después quedó de Cancionísima. Sí. La, hace mucho María tiempo. es. María es, ahí María es es. el nombre. Justamente yo era, eso ya hace como 32 años por ahí atrás, esa música. Y él ganó y hasta ahora se canta ese. Sí, se sigue cantando. Yo recuerdo. Sí. Y esa Un clásico. música, yo era jurado, por eso que recuerdo muy bien. ¿En serio? Y salió en segundo lugar. Pero yo le voté primer lugar. Pero otro parece que le votaban menos puntos y salió en segundo lugar. Incluso yo recuerdo hasta del grupo ese que después decían, no, el nuestro era más lindo. Y tal cual, porque después el que siguió la música y que más se conoció fue esa música, ¿verdad? Y hasta ahora se canta. Sí. María es, exactamente, María es, así se llama. Qué lindo, qué interesante, che. Bueno, así es que estamos aquí conversando con Kiara y con Gabriela del Colegio María Auxiliadora con estas actividades que tienen y que realizan también en su colegio. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí con este consejo que tiene el Colegio María Auxiliadora de los jóvenes. Vos estás en octavo grado, ¿verdad? Sí. Es octavo grado y vos ya estás terminando. Sí, tercero. Bueno, así que ya dentro de poco, bye bye, exalumna, ¿qué vas a hacer? Sí. Bueno, y contame un poco de esto del playback que van a hacer. ¿Cómo es la cuestión? ¿Esto es solamente para ustedes o es también para todo el público, para otros colegios, para otras familias? ¿Quiénes participan? Es abierto al público, cualquiera puede venir. Va a ser el 14 de agosto en el Teatro Hotel Guaraní y las entradas se pueden conseguir en nuestro Instagram, que es @cesema2026 y tendrían un costo de 75.000 guaraníes. Ah, mira un poco. Ah, van a hacerlo en el Hotel Guaraní, van a hacer. Sí. Ah, ya. ¿Y dónde? Ahí hay un salón grande en el Hotel Guaraní. En un teatro. Ah, un teatro. Ah, mira un poco. Qué interesante, che. Entonces, a ver un poco, tengo que ir a entrar un poco en el Hotel Guaraní y así conozco un poco también. Participo con ustedes, sería interesante. Bueno, ¿y a quién más les invita? ¿Quiénes más pueden ir? ¿Los papás, los abuelos, Los padres, los alumnos, los padres? padres? todos pueden venir. Todos. Todos Ya, pueden ya, venir. ya. Y ya están haciendo bastante promoción. Sí. 14 de agosto. 14 de agosto. 14 de agosto, ya, qué interesante.
Bueno, ¿y qué otras actividades ustedes, Kiara, suelen realizar ahí en el colegio? O sobre todo que ya hace mucho que ya estás terminando el colegio. Bueno, y este año también como tuvimos el tema del mundial, hicimos concurso de tapaditas, hicimos también... Tapaditas. Tapaditas. ¿En qué consiste eso? Son figuritas del mundial, del álbum, Ah, ya. que se colocan boca abajo y vos Sí. tenés que pegar para darles la vuelta. Sí. Y el que gana pasa a la siguiente ronda. Ya. ¿Y qué era ese? ¿Ese era un juego ahí? Era un juego, sí, ya. entre todos. Ah, entre todos. Ah, mira, porque eso nosotros jugamos cuando éramos niños. Pero yo no sé si era mundial, sí, creo que era mundial en aquel tiempo. Mira, uno de los únicos juegos que parece que continúa, ¿verdad? Pues usted ya no juega más chiquichuela, ¿verdad? No. Viste, ya no juega más balita que ahora, tromposa. Bueno, nosotros esas cosas jugábamos antes en el colegio, imagínense. Bueno, usted ahora juega, no sé, todo con celulares. Bueno, ¿y qué otras actividades, Gabriela, tienen ustedes en el colegio? Ahora también tenemos el intercolegial, que es el último fin de semana de agosto, que es 28, 29 y 30, y el primer fin de semana de septiembre, que es 4, 5 y 6. ¿Y ustedes más o menos ya saben ya o ahora están cursando recién las invitaciones o ya saben quiénes van a participar? Ahora estamos mandando las invitaciones, ya mandamos a varios colegios, falta que nos den sus cinemas. Ya. ¿Y hasta cuándo más o menos se recibe eso? ¿Los colegios hasta cuándo pueden responder? Y creo que es hasta mitad de agosto. Mitad de agosto. Sí. Ya. Y entonces ahí ya después, porque hay que preparar todo, ¿verdad? El Sí. FICTUR, Sí. quiénes van a jugar contra Sí. quién. Seguramente se hace como sorteo. Sí. Claro. ¿Y ustedes hacen también el sorteo así como hace la FIFA en la televisión? ¿O no? ¿O van ahí en la capilla frente a María Auxiliadora? Está bien, qué espectacular. ¿Y qué otra actividad, Kiara, además de todo esto que... También nos unimos a la campaña Todo por Venezuela y hicimos varias donaciones para ayudar a este país. Y también participamos de la Comilona de Teletón e hicimos un stand y todo lo recaudado también fue para ellos. Claro. Che, esto de Venezuela me interesa. ¿Y cómo hicieron? O sea, ¿ustedes por su cuenta nomás o hubo alguna organización que llamó para hacer Todo por Venezuela? Y nosotros nomás creo Ustedes que nomás, ya. nos organizamos y Se organizaron. llamamos para saber si dónde podíamos donar, qué podíamos hacer. Ya. Y vino una miembro de la organización a darnos una charla sobre toda la situación que estaban pasando y a decirnos dónde podíamos donar, qué estaban recibiendo y hasta cuándo. Ya. ¿Y quién era? ¿Vos te acordás, Gabriela, o no? ¿Vos participaste o no estuviste en ese, de la donación? No, todos participamos de la donación. Ya. Fue a nivel colegio. Ah, entiendo. Y entonces fueron ahí. ¿Y con quién entonces habló esta encargada? Nuestra presidenta habló con ella. Ah, y ya. hizo que- O sea, la presidenta. Sí, Pero ¿fue ella personalmente a hablar? ¿O le trajo a la encargada al colegio? La encargada vino hasta el colegio para Sí. darnos una charla. Eso, bueno, A eso me nivel refería. colegio. Ya, a nivel colegio. Sí. Ya. Y ahí entonces le fue sensibilizando, vamos a decir, sobre esa realidad. ¿Y qué tal? ¿Y tuvo buena respuesta? Sí, tuvimos una buena respuesta y pudimos ayudar bastante. Fue Qué una interesante. ¿Y gran lo de ayuda. Teletón? ¿Vos estuviste presente también en Teletón? En la Comilona no pude asistir. Pero muchos chicos se fueron. Se formó luego como un grupo. ¿Y qué es lo que Sí, hacían? sí. ¿Llevaban un estante? ¿Preparaban ahí? Se llevaba un estante donde se vendía la comida, donde las personas podían venir y comprarte, y lo que vos recaudabas era para los chicos de Teletón. Claro, entiendo. Y eso creo que todos los años luego hace la organización Teletón, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces cada uno se va sumando. Entonces es una buena actividad. Y bueno, ¿y qué otras actividades? ¿Ustedes siguen teniendo, por ejemplo, sus campamentos que antes iban a Piribebuy, por ejemplo? Sí. ¿O ya no tienen más? Sí tenemos. Siguen teniendo. Sí. Ya. Porque a mí ya no me llaman más. Yo antes me iba, le predicaba el retiro, le hacía la misa, le confesaba eso. Bueno, ahora ¿quién va con ustedes? ¿Quiénes son los sacerdotes que van? Ya no van más sacerdotes. Tipo, vamos a nivel alumnado nomás. Ya. Se va a octavo, se va a séptimo O sea y que se no va a se noveno. confiesan más ustedes, son todas pecadoras. No, suelen irse padres. Ah, suelen Padres en el colegio a Ah, pero confesarse. en el colegio. En el Ah. colegio. Ellos se van al colegio Lo y- que no hay más es quien esté disponible para ir, entonces, Sí, sí. hasta allá Piribebuy. Sí. Lindos lugares, ¿verdad? Sí, muy muy lindo. Pasan ahí. ¿Y qué días suelen ir? ¿Cómo suelen ser la organización ahí? Antes se iban, yo recuerdo que se iban los días viernes, ya se iban.
Ahora yo no sé cómo Nos hacen. vamos día jueves y volvemos jueves. día viernes. Ah, ahora Sí. es así. Ah, entonces adelantaron un poco, ya. Porque antes era viernes y venían los sábados. Bueno, qué interesante. Y bueno, así entonces estamos conociendo las actividades, las cosas que realizan, ¿verdad?, los jóvenes también dentro de su propia formación. Esto es extracurricular, vamos a decirle, ¿verdad? Dentro de la formación del colegio que les ofrece también para que ustedes puedan crecer en otra dimensión, que es la dimensión tan importante de la caridad también, de la misericordia, del amor, de la ayuda al prójimo. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, volvemos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Le tenemos a Kiara y le tenemos a Gabriela. ¿Vos sabés qué significa tu nombre, Gabriela? Gabar el, ese es un nombre hebreo. Y así se llama también el ángel, Sí. Gabriel. Gabar quiere decir fuerza. Sí. Y él quiere decir Dios. Dios, fuerza Entonces, de Dios. fuerza de Dios quiere decir tu nombre, Gabar él. Y Kiara, ¿sabes lo que quiere decir tu nombre? No. Creo que en castellano ya está eso. Kiara. Viene de latín, ¿verdad? Después del italiano. Claramente, clarividencia, ¿eh? Ideas claras, ¿eh? Bueno, siempre iluminada. Bueno, muy bien. Entonces, ahora ya estamos concluyendo, queridas chicas, nuestro programa. Y siempre nosotros solemos dejar este espacio también para que ustedes puedan... Primero, tienen que volver a invitar un poco. Entonces, Kiara, decirnos un poco de esa tu invitación. Esto que vos estabas proponiendo a tanto a los jóvenes como también a las familias para que puedan participar. Además, va a ser, me dijiste, en el Hotel Guaraní, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero invitar a todos a nuestro playback, que vuelvo a repetir, va a ser el 14 de agosto en el Teatro Hotel Guaraní. Y va a ser temática Broadway, que va a ser muy interesante para poder ir a mirar. Y eso básicamente. Y eso también es con concurso, me dijiste, ¿verdad? Sí, es un concurso. ¿Y quién es el que va a calificar al final? Se van a llamar a jurados. Ah, se llama un jurado. Sí, que son expertos en el área de danza y todo lo que viene a ser baile. Ya. Y eso básicamente va a... Ellos van a A calificar. A calificar, ¿verdad? O sea, sí. a dar a cada uno su Ellos van a veredicto. calificar Bueno. al ganador. Y tu mensaje un poquitito, y vos estás con, más bien con las... ¿Con qué era? Con Intercolegial. lo del intercolegial, exactamente. Bueno, y desde la pastoral también, es un lindo trabajo eso de pastoral. ¿Qué mensaje vos le querés decir a los jóvenes? Y una invitación también, Gabriela. Bueno, primero yo quiero invitar a todos para que participen en el Intercolegial María 2026, que estamos con distintas modalidades, lo que es handball, futsal, básquet, vóley. También tenemos un food park, donde está Don Vito, Sbarrow, Burger King, entre otros. Y para que vengan, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir para ir a comer un poquitito. que vengan, vean los partidos, diviértanse, coman un poquito. O sea, ya le hacen publicidad ya a ustedes, Sí. ¿verdad? Bueno. ¿Y así ellos qué hacen? Ellos apoyan la actividad. Sí, van, apoyan a sus colegios, a sus hijos, hermanos, primos, amigos, etc. No, pero digo, estos que venden ahí, porque dijiste, por ejemplo, está Burger King. Sí, sí. Nos apoyan monetariamente y también se van para brindar como un servicio para que la gente vaya, compartan en familia. Ah, o sea que preparan Amigos. también un ambiente, Sí, por decir sí. así, donde puedan... Ah, mira un poco, qué interesante. Y ellos van así entonces en los intercolegiales. Sí. Ah, mira un poco, qué interesante. Y entonces ellos pagan derecho de entrada. ¿eh? Y ustedes ahí todo contento porque eso les ayuda, ¿verdad? Sí, nos ayuda Va a mucho. comprar pelota, va a comprar las redes. Sí. Toda la organización. Muy bien, qué interesante. Bueno, y así entonces, queridos amigos, nosotros, como siempre, al concluir, desde la palabra de Dios también, todas estas actividades
ya que vos, Gabriela, estás en la pastoral justamente, a través del deporte. Siempre Don Bosco, el carisma salesiano, decía eso, a través del deporte y también a través del arte, ¿verdad? La música. Estos son elementos esenciales y fundamentales que veo que ustedes continúan con esa tradición tan linda en su colegio. Así que vos ya estás terminando, después ya vas a comenzar a llorar. Ah, ya dejé el colegio. Y vos, sin embargo, vas a decir, ay, todavía me queda. Bueno, pero ya te falta poco, ya dentro de 4 años también ya vas a estar concluyendo. Lo importante es llevar, ¿verdad?, siempre en la vida, en la sangre, todo eso que vamos recibiendo como elementos positivos de nuestros formadores. Y bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios desde lo que ustedes también realizan? Porque escuché que hicieron lo de Teletón, hicieron también lo de Venezuela. Bueno, estas son acciones muy interesantes dentro de la vida de todo cristiano y más todavía de los jóvenes, ¿verdad? Y justamente la Biblia, en este sentido, la palabra de Dios está minada, vamos a decir, ¿verdad? La palabra de Dios sobre la caridad, sobre el amor, la misericordia. Y justamente Mateo 25, 35, 40, cuando nos habla del juicio final. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Es decir, que ustedes eso ya hicieron con Jesús, con cada venezolano o con cada que necesita, ¿verdad? Con cada hermano. Y eso con lo de Teletón también, ¿verdad? Y así con otras actividades. Ojalá que seamos conscientes de este aspecto que es muy importante. El Señor actúa hoy por medio de nosotros, especialmente ustedes jóvenes. También el profeta Isaías, capítulo 58, del 6 al 10, dice: el ayuno que agrada a Dios. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Cuando veas a un desnudo, cúbrelo. Y así continúa el profeta Isaías, que nos llama también a una actividad de misericordia y de amor, pero de una manera maravillosa. También el libro de los Proverbios nos habla en el capítulo 19, 17, quien se apiada del pobre, presta al Señor y Él le recompensará. Qué interesante. Quiere decir que nosotros le estamos prestando a Dios. Y esto es interesante, ¿verdad? Sí. Porque a Dios entonces le estamos haciendo y después Él nos va a devolver, pues. Prestar, ¿verdad? Yo le estoy prestando. Préstame un poco de dinero, ¿verdad? Préstame, pues Dios te va a devolver. Y te va a devolver copiosamente. Qué interesante lo que dice el libro de los Proverbios. También en el capítulo 14, 31. Quien oprime al pobre, ultraja a su creador, a Dios. Quien se compadece del necesitado. Y por último leemos un poco también lo que dice Lucas capítulo 6, 38. Den y se les dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante, pondrán en su regazo. Bueno, qué lindo, queridos amigos, así nosotros nos vamos despidiendo en el día de hoy. Y yo les agradezco a ustedes. Gracias, Kiara, por tu presencia, y vos también, Gabriela, por la presencia y sobre todo por todo este testimonio, el trabajo que ustedes están haciendo ya como jóvenes y ahí en su formación, que es lo más importante, como jóvenes ya en el colegio. Muy bien, y nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.